¿Qué tal? Buenos días, compañeros y doctora. Hoy vamos a empezar a ver la parte de la exploración física de abdomen y tórax y principalmente vamos a empezar con la parte de tórax. Para eso tenemos que, antes de empezar una buena exploración, tener una buena delimitación de cada una de las partes que componen el tórax. Para empezar tenemos que saber que en el tórax hay una línea que se encuentra en la parte del medio que se llama la línea external. Otra de las líneas importantes que hay aquí es la línea paraesternal y asimismo tenemos la línea medio clavicular. Esto va a ser importante ya que, por ejemplo, para grabar la parte de los focos de ocultación pulmonar, tenemos que seguir esta línea que se encuentra en esa parte de esta forma. Ahora, por otro lado, tenemos que también saber que la parte anterior del tórax se va a dividir en regiones. Tenemos la parte supraesternal, tenemos la parte clavicular, que es esta parte de aquí, tenemos la parte que se encuentra debajo de la clavícula, que va a ser la infraclavicular, y por último tenemos esta parte, que es la parte mamaria. ¿Te puedes dar la vuelta, por favor? Por el lado posterior de tórax, tenemos que también se va a dividir, y en este caso la línea más superior que se encuentra es la línea escápulo-espinal, que es esta azul que se encuentra aquí. Tenemos una línea media como en la parte anterior, que es la línea vertebral. Por otro lado tenemos dos líneas que se van a encontrar a los costados, que van a ser las líneas escapulares que se encuentran directamente sobre la escápula. Y por último, así como hay una línea supraespinal, va a haber una que se llama infraescapular. Por otra parte, la parte posterior del tórax también se va a dividir en regiones. Tenemos una parte que es la región supraescapular, que es esta parte de aquí. Tenemos la parte escapular y así como tenemos una supra, vamos a tener una parte infraescapular. Ahora, si te pones por un lado del paciente, podemos ver que esta parte, al levantar el brazo, se llama la parte axilar. Bien, ahora continuando con lo anterior, ahora sí vamos a pasar, una vez que ya delimitamos todas las partes del tórax, ahora sí tenemos que pasar a la parte de la inspección, que es la principal en esta parte con la que vamos a comenzar en la parte de la exploración física. En la inspección del tórax es una parte muy cuidadosa ya que tenemos que usar mucho el sentido de la vista, porque en esta parte tenemos que denotar en el paciente la forma del tórax que debe tener. Por ejemplo, en algunas patologías tenemos que puede haber un tórax acanalado, tórax en embudo, tórax piramidal, y debemos de saber identificar cada una de estas patologías. En este caso tenemos un tórax tormolíneo, ya que podemos observar que el paciente tanto en la parte anterior como posterior no tiene ninguna deformidad, se encuentra de una manera normal. Otra cosa importante a valorar en la parte de la inspección es valorar que el color de la piel del paciente, ya que por ejemplo en esta persona es una persona de tez un poco morena, pero podemos notar que no se nota ictericia ni ninguna otra patología que pueda estar condicionada o que se pueda ver durante la observación de la piel. Otra parte importante que también debemos tomar en cuenta es ver la forma que va a tener la piel, por ejemplo, si tiene marcas de acné, si llega a tener estrías, si llega a tener vesículas, si llega a tener manchas. La parte también es importante valorar si tiene algún quiste, ya que esta parte puede indicarnos que se trata de algún tumor, ya sea benigno o maligno. Y asimismo valorar la red venosa colateral. Otra cosa importante en el paciente es valorar si en cuanto a las cicatrices anteriores que haya tenido, ya que por ejemplo puede que alguna patología que tengamos estudiando en esta presente pueda deberse a alguna cirugía anterior. Otra cosa importante en el paciente es observar el tipo de respiración que va a tener. Por ejemplo, en un tipo de respiración pues debemos observar y cuantificar las respiraciones que va a tener por minuto, pero en algunos pacientes puede haber alguna patología como por ejemplo que tenga batipnea, taquipnea, polipnea o bradipnea, que es una respiración lenta. Asimismo, enfocándonos a la parte de la respiración, tenemos que al observar al paciente debemos de ver el ritmo que va a tener la respiración de este. Por ejemplo, puede tener una respiración de Chain, que en este caso va a ser con ciclopnea. Por otra parte, otra patología importante es la respiración de Kussmaul, que en este caso va a ser una respiración grande, es decir, se va a esforzar demasiado el paciente a la hora de respirar y va a estar condicionado por algunos otros padecimientos. Otra cosa importante es, por ejemplo, ver que no tenga respiración de Biot, ya que, por ejemplo, en este caso, la forma que va a tener la respiración o el ritmo va a ser una respiración alternante y asimismo una respiración suspirosa.
Ahora vamos a ver la parte de la palpación. Esta parte también es muy importante porque tiene continuación con la parte de la inspección. Por ejemplo, en la palpación debemos empezar principalmente con la parte del cuello. Esta parte ya la vimos en la exploración física de cara y cuello, pero también es importante recordarla, ya que, por ejemplo, en la parte del cuello se van a concentrar la mayor parte de cantidad de ganglios, y entonces a la palpación debemos notar que en el paciente no haya un agrandamiento de estos. Debemos de palpar tanto a los lados laterales del cuello, de ambos lados, y en la parte un poco más baja. Otra parte importante de la exploración de cuello es verificar la glándula tiroides, ya que en algunos casos, por ejemplo en el hipertiroidismo, esta glándula se va a encontrar un poco más agrandada. Ahora, siguiendo el seguimiento de la exploración de la palpación, tenemos que debemos valorar también la parte de las axilas. Para esto al paciente le vamos a pedir que levante la mano y debemos de verificar en esta parte de la axila el tamaño de los ganglios, ya que normalmente no se van a poder sentir los ganglios, pero en algunas patologías van a estar agrandados, al igual que en la parte del cuello. Toda esta parte de la axila es la que debemos valorar en el paciente. Ahora continuando con la parte ahora sí del tórax, en esta parte es muy importante valorar la movilidad que va a tener el tórax. En esta parte vamos a ver los movimientos de amplexación inferior, así como los movimientos de ampliación. Para esto vamos a colocar en el paciente las manos en esta parte de aquí y vamos a pedirle que respire de manera normal, y con esto vamos a valorar a la hora de la respiración del paciente qué tanto se mueve. Una vez que realizamos este movimiento de amplexación inferior, continuamos con el movimiento de ampliación. En esta parte vamos a utilizar las dos manos, y una va a estar en la parte anterior del paciente y una en la parte posterior. Vamos a colocar la mano izquierda en la parte posterior, mientras que la mano derecha en la parte mamaria, en la región mamaria del paciente, y vamos a valorar la capacidad de respiración que va a tener también. Ahora, continuando con esto, otro punto importante en la parte de la palpación va a ser verificar la capacidad de la voz, ya que en algunos casos la voz puede estar disminuida, o en algunos casos la voz puede estar un poco elevada y se va a deber a diferentes padecimientos. Para esto vamos a empezar en la parte anterior del paciente, en la región mamaria. Para poder también apoyarnos con esto, podemos decir al paciente que diga el número 33. 33. Nuevamente. 33. Pidiéndole que diga este número, vamos a valorar cómo se sienten las vibraciones de las cuerdas vocales en la parte del tórax, pero también podemos valorar en la parte posterior. Nuevamente di 33. 33. Y con esto son uno de los puntos más importantes que debemos de valorar en la palpación. Otro punto importante en la parte de exploración física de tórax, tenemos la parte de la percusión. En esta parte debemos notar que para esto es la parte importante de la división topográfica. En esa línea que se encuentra aquí, que es la línea clavicular, que va a estar perpendicularmente a la clavícula, es la línea que vamos a ocupar para poder hacer una percusión correcta, ya que en esta parte, siguiendo esta línea, es la parte en la que se va a encontrar la parte de los pulmones. Y para ello vamos a ocupar para poder percutir, vamos a utilizar las articulaciones falángicas, que son estas que se encuentran aquí, y vamos a hacer golpes repetidos, pero cortamente, para poder obtener un buen sonido. Ahora, hablando de la parte de la percusión, debemos de tomar en cuenta que va a haber dos tipos de percusión en la parte de tórax. Una de ellos va a ser la topográfica y por otro lado la comparativa. En cuanto a la parte topográfica, tenemos que nos va a permitir delimitar los órganos que se encuentran en la parte del tórax, el cuales son los pulmones. Tenemos la parte del corazón, una parte del hígado que se va a encontrar en el lado derecho, y en cada uno se va a escuchar un sonido diferente. Por ejemplo, en el primero de los sonidos que vamos a escuchar, que es lo que más se puede ver en la parte del tórax, va a ser la parte de los pulmones. En esta parte vamos a tener un sonido que va a corresponder al claro pulmonar, que es el que se va a encontrar al hacer la percusión en esta parte. Ahora, el segundo ruido que podemos encontrar ya va a corresponder a otros órganos. Por ejemplo, en la parte del hígado, que ya es esta parte de aquí, que más adelante la vamos a explorar en la parte de abdomen, se va a escuchar un sonido muy diferente, ya que en este sonido se va a escuchar un sonido de tipo matidez.
Asimismo se va a hacer en la parte del corazón y del hígado. Como ejemplo de ello podemos percutir en esta parte y el sonido cambia. Deja de ser un sonido de tipo claro pulmonar a ser un sonido de tipo matidez. Y por último tenemos el sonido timpánico, el cual se va a generar al percutir la parte del estómago, que ya corresponde a la parte del abdomen. Otra parte importante en la sonoridad es valorar el tono que va a tener esta, ya que por ejemplo en algunos casos puede estar disminuida, como de ejemplo podemos poner la enfermedad de condensación pulmonar, es uno de los síndromes comunes que vimos en la clase, y asimismo el derrame pleural. Como ejemplo de esto, y para poder entenderlo, podemos tomar en cuenta un globo. Por ejemplo, cuando el globo lo percutimos de esta manera, al tener una cantidad de aire, pues va a sonar un poco más. Por el contrario, cuando está lleno de aire, lleno de agua o de otro líquido, el sonido cambia y se disminuye. Es por ello que en el derrame pleural, la condensación pulmonar, que hay una cantidad de líquido adentro de los pulmones, pues va a estar un poco disminuido. Por otro lado, va a estar aumentado cuando en algunos casos, como por ejemplo el efisema pulmonar y el neumotórax, que va a haber unas cantidades de aire dentro de los pulmones más aumentadas. Asimismo también el pulmón, la parte del tórax, puede estar incluso un poco más agrandada. Por ejemplo, el neumotórax a tensión es una parte que por lo regular agranda mucho el tórax y es una de las patologías muy comunes de esta parte. Bien, ahora continuando con la parte de la auscultación, esta es la última parte que compone la exploración física de tórax y es una de las partes en las que el médico debe tener una muy buena capacidad en el oído, ya que los sonidos que vamos a escuchar en esta parte en algunos casos son muy finos y para esto debemos apoyarnos con el estetoscopio. Pero antes de empezar a auscultar al paciente debemos delimitar cuál es la parte que vamos a usar para explorar el tórax. Primero debemos saber que tenemos dos órganos principales que vamos a auscultar. El primero de ellos son los pulmones, que están más prominenciados en la parte del tórax, y por otro lado tenemos al corazón. Empezando con la parte del tórax, con los pulmones, vamos a seguir la línea paraesternal. Esta línea, para poder escuchar los pulmones en la parte anterior, vamos a seguir esta línea recta y terminando por la parte de la región mamaria, es decir, abajo de la región mamaria es la parte como que delimita los pulmones. Entonces, una vez que ya delimitamos esa parte, nos vamos a colocar ahora sí las olivas del estetoscopio para poder auscultarlo. Uno de los puntos principales que vamos a auscultar es el punto número 1, que se va a ubicar por arriba de la clavícula. Vamos a poder auscultar en esta parte de esta manera. Otro punto importante es el número 2, que se ubica justo debajo de la clavícula, siguiendo la línea paraesternal. Y así sucesivamente vamos a seguir siguiendo esta línea para poder ir auscultando cada uno de los pulmones. El sonido normal que vamos a escuchar en los pulmones va a ser el sonido de murmullo, que corresponde a la parte en que los pulmones van a rozar con la caja torácica, con la cavidad pleural, y se va a escuchar ese sonido de murmullo pulmonar. Ahora, en la parte anterior también vamos a tener algunos puntos que debemos saber auscultar. Por ejemplo, en la parte anterior vamos a seguir la línea supraescapular, que va a ser esta que se encuentra aquí. Y en esta parte es igual que la parte anterior, debemos delimitar esta parte y seguir de manera recta todo esto. Y vamos a empezar con esto, en esta parte, en la parte apical del pulmón. Cuando en un pulmón está de manera sana, los sonidos que vamos a escuchar, como lo mencioné anteriormente, va a ser el murmullo vesicular, que es la parte en la que el roce que tienen los pulmones con la cavidad pleural. Pero en algunas patologías este sonido puede cambiar, por ejemplo, si puede haber un soplo cavitario, y asimismo puede estar condicionado por la mayoría de los síndromes que ya observamos, los síndromes de condensación, síndrome cavitario,
síndrome de derrame pleural y muchas otras patologías. Asimismo, en cada uno de estos síndromes va a ser muy característico los estertores. Por ejemplo, tenemos estertores crepitantes y subcrepitantes, tenemos estertores roncantes que son característicos del asma bronquial, del EPOC y de algunas otras patologías, y debemos de saber identificar en un sonido normal y en un soplo o en un estertor. Siguiendo con la parte de la auscultación, ahora tenemos que enfocarnos, ya anteriormente nos enfocamos en la parte pulmonar, ahora tenemos que valorar la parte cardíaca. Para la auscultación del corazón se requiere principalmente una excelente audición y una buena capacidad para distinguir entre los diferentes sonidos que se va a escuchar a la hora de auscultar la parte cardíaca, ya que por ejemplo puede variar el tono y la duración de estos. Para tener también esta parte debemos de saber que por ejemplo los sonidos agudos se auscultan mejor con la parte del diafragma del estetoscopio, mientras que los tonos bajos y graves se pueden escuchar mejor con la parte de la campana. Antes de empezar con la auscultación cardíaca y poner el estetoscopio en cualquier parte, debemos de delimitar también, al igual que la parte topográfica. En esta parte tenemos que se van a encontrar diferentes focos de auscultación. El primero de ellos es el foco aórtico, que es este que podemos ver aquí, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, es este que vemos de color verde. Por el lado izquierdo, en la parte del paciente, podemos ver el foco pulmonar, que se encuentra igual en el segundo espacio intercostal, solo que en este caso del lado izquierdo. Otro foco importante es el foco aórtico, que se encuentra justo debajo del foco pulmonar, y asimismo un poco más a la izquierda y debajo del foco aórtico accesorio tenemos el foco tricuspidio. Y por último debemos ver que en la parte debajo de la región mamaria se encuentra el foco mitral, que es el último que debemos auscultar de esta manera. Ahora, los ruidos que podemos encontrar a la hora de la auscultación cardíaca, el primero de ellos es el ruido cardíaco, que van a ser sonidos breves y transitorios producidos por la apertura y el cierre de las válvulas. Estos se van a dividir en sistólicos y diastólicos. Asimismo, los ruidos cardíacos, hay uno que tiene de nombre S1, que corresponde a la sístole, mientras que el segundo, el S2, va a corresponder a la diástole. Estos van a ser comprendidos como normales del ciclo cardíaco y se suelen expresarse con el sonido del loop, que es el que ya vimos anteriormente en las clases pasadas. Pero también podemos escuchar algunos ruidos que va a generar la parte cardíaca que van a ser patológicos, como por ejemplo los soplos, que son el resultado de una turbulencia del flujo sanguíneo y van a ser más prolongados que los ruidos cardíacos. Esos pueden ser sistólicos, diastólicos o continuos, y pueden graduarse en función de su intensidad y su ubicación respecto al movimiento del ciclo cardíaco. Va a ser importante en la parte de la valoración cardíaca saber identificar cada uno de estos soplos, ya que puede deberse a algunas patologías. Entre las principales pueden ser estenosis de las válvulas y nos pueden condicionar a otras patologías más graves, como por ejemplo ya la insuficiencia cardíaca. Por otro lado tenemos los frotes, que son sonidos agudos y ásperos que a menudo contienen 2 o 3 componentes separados. Estos van en un paciente, pueden aparecer en los pacientes principalmente con taquicardia y van a ser de manera continua. Una vez dicho esto, debemos de pasar ahora sí a la parte de la auscultación cardíaca, siguiendo cada uno de los focos de auscultación. Para ello vamos a utilizar igualmente el estetoscopio. El primero de ellos es el foco aórtico, que se encuentra justo debajo de esta parte. Una vez que valoramos este foco, debemos continuar con el foco pulmonar, que es este que se encuentra de esta manera. Continuando posterior a este, tenemos el aórtico accesorio. Después de este, justo en la parte más inferior, tenemos el tricuspidio. Y por último, valorar el foco mitral, que es el que se encuentra justo en la parte inferior.
Y eso es la parte de la auscultación cardíaca.